Y dése un aplauso a usted, hermano, por estar aquí en esta noche. Porque hemos venido a festejar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendecimos el nombre del Señor, bendecimos su palabra, bendecimos al pueblo de Dios y esperamos que en esta noche Dios nos hable de una manera especial. Yo hubiera querido que el Señor me diera algo que va en hilo, pero que hubiera querido que el Señor me diera algo de la Navidad, algo del nacimiento de Jesús, de su alumbramiento. Pero Dios hace las cosas como Él quiere. Y me gozo por la palabra que se habló en esta mañana, ¿verdad? Porque mi hermana, como dice nuestra pastora, mi hermana Minerva, dijo en esta mañana, ¿verdad? Que Cristo, Jesús, fue un niño, sí, nació como niño, ¿verdad? Pero no se quedó como niño. Amén, aleluya. Él no es un niño, Él no es el niño Jesús, Él es el Rey de Reyes. Aleluya, y Señor de gloria a Señores. Dios. Él es el que merece toda la gloria, amén. Y a veces, como decía nuestra hermana, queremos tener al niño aquí y ya luego no sabemos dónde está, ¿verdad? Pero estamos hablando de las cosas físicas, de lo físico, no de lo espiritual. Y en esta noche yo le pido a Dios que nos hable cosas espirituales, amén, y que podamos entender. Así es de que mantengamos nuestro oído espiritual abierto, hermanos, amén. Gloria al Señor, porque Cristo no es un niño, Cristo es el Rey de Reyes, amén. Aleluya. Gloria al Señor, sí, Padre, a ti es toda la gloria y toda la honra. Gloria al Señor. Vamos a ir primeramente a Hebreos 12:2, Hebreos 12:2, ¿verdad? Y vamos a estar hablando nos vamos a ir al extremo del nacimiento de Jesús y vamos a estar hablando acerca de la cruz de Jesús. Sabemos, ¿verdad?, que no pudo haber existido ministerio de Jesús si no hubiera habido nacimiento, pero no hubiera habido cumplimiento del ministerio de Jesús si no hubiera habido crucifixión. Amén. Entonces, le doy gracias a Dios por esta palabra que nos la trae en este tiempo. Hebreos 12:2, la palabra de Dios se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puestos los ojos en ¿quién? Jesús. En Jesús, no en los regalos que se van a recibir, ¿verdad? ¿Cuántos están esperando un plasma de 62? ¿Cuántos están esperando un carro? ¿Cuántos están esperando el vestido de la JCPenney, una marca? Nada. Amén. ¿Cuántos están esperando un regalo? La iglesia está esperando el mejor regalo. Cristo viene pronto. Amén. Aleluya. Entonces dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. ¿Qué es la fe? Lo que no se ve, sino lo que se espera. Amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Amén. El cual por el gozo puesto. Mira ¿cómo se dice? Contradictorio. Pedro nos dice, ¿verdad? Gozaos en las tribulaciones, alegraos en las muchas pruebas. Y Jesús dice que estaba ¿qué? Por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo? El gozo era que iba a salvar a la humanidad. Su muerte iba a traer vida y vida eterna. Amén. Dice: delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Gloria al Señor. Este pequeño mensaje, hermanos, se llama Mirando a la Cruz. Y yo le preguntaba al Señor y le decía, cuando me dio este título, ¿y por qué mirando a la cruz y no mirando a Jesús? ¿Verdad? Porque siempre cuando nos dicen mira a Jesús, miras al Dios que te salvó, al Dios que dio su vida por ti. Entonces, ¿por qué no el título Mirando a Jesús?
porque me hizo sentir el Señor claramente, porque muchos miran a Jesús y miran al Jesús hombre, y yo no opero en el Jesús hombre. Cuando mi pueblo mire la cruz, cuando mi pueblo mire el poder de Jesús a través de la cruz, va a poder entender lo que yo he hecho por ellos. Cuando la humanidad no mire al niñito Jesús, cuando la humanidad no mire a ese niñito que arrullan el 24 de diciembre y miren la cruz, van a mirar el poder que opera en mi Hijo, en la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. A veces mencionamos el nombre de Jesús, pero sin ninguna validez, sin ninguna autoridad. Lo mencionamos por mencionar. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Santo Jesús! ¿No te ha pasado? Cuidado. Pero hay que tomar en cuenta el sacrificio que está en la cruz, hermanos. Amén. Primera de Pedro 2:24 dice, Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿Quién llevó en su cuerpo nuestros pecados? Jesús. Jesús. Pero ¿dónde los llevó? Sobre el madero. Y me gusta que diga sobre el madero. ¿Sabes por qué? Porque hay sectas que dicen que no debemos llamarlo cruz, porque no fue una cruz que cargó Jesús, sino fue un madero, exactamente. Pero si nosotros lo visualizamos en el espíritu, la Biblia nos habla de la cruz. No está hablando físicamente del madero, está hablando espiritualmente. Nosotros podemos mirar una cruz, amén. No sé si la cámara la pueda pasar, la cámara la pueda pasar la cruz, amén. Nosotros miramos esa cruz, pero sabemos que eso son dos palos cruzados, amén. El significado de la cruz va más allá, hermanos. El significado de la cruz, ¿qué significa la cruz? La cruz significa sufrimiento. Amén. La cruz nos da esperanza. La cruz nos enseña el camino. ¿A qué? A la vida eterna. La cruz nos asegura la victoria con Cristo Jesús. Por eso dice ahí quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Está hablando de la cruz espiritualmente. Cargó todos nuestros sufrimientos, estando muertos en los pecados. Tú y yo no teníamos vida. Así como muchos son muertos vivientes. Son vivos, pero están muertos en el espíritu, porque no está esa conexión con el Padre. Tú que ya le recibiste en tu corazón, ya tienes esa conexión con el Padre. Ya el Padre sopló nuevamente aliento de vida a través de la cruz, a través del sufrimiento de Jesús, a través del nacimiento de Jesús, pero también a través de lo que Él padeció. Amén. Dice, estando muertos en los pecados, vivamos, nos dice la palabra, vivamos a la justicia. Por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Debemos de creer que ya su herida nos sanó. Aleluya. Isaías lo dice. Amén. Perdón. Isaías nos lo recuerda, que por su llaga hemos sido curados. Nuestras heridas han sido vendadas. Tenemos vida. Tenemos gozo, tenemos paz. Él dice su palabra, ¿verdad? Dice que se gozó con ese sufrimiento. Hubo un momento que como hombre dijo, Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. No permitas que pase este sufrimiento, pero no se haga como yo, porque como Dios tengo que llegar al sufrimiento de la cruz por la humanidad. Amén. Eso es lo que significa la cruz. Perdón, gloria al Señor.
Vamos a ir a Juan 3, del 1 al 15. Juan 3, del 1 al 15, ¿verdad? Ahí vamos a ver a un hombre, él era principal, dice la palabra, entre los judíos, ¿sí? Y este hombre, pues, gracias hermana, este hombre conocía la Biblia, él enseñaba, era un maestro de la ley, y mismo Jesús le dice que es un maestro de la ley, que es un maestro de la ley. Entonces vamos a comenzar leyendo. Amén. Verso 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿qué? Nicodemo, un principal entre los judíos. 2. Este vino a Jesús de noche. ¿Cómo vino a Jesús? De noche. ¿Por qué? Porque tenía miedo del Sanedrín, tenía miedo de los fariseos, tenía miedo de aquellos que podían, ¿verdad? Sacarlo de su puesto, sacarlo de su posición, amén, y tenía miedo y por eso vino de noche. Yo en mi humilde pensar, creo que Jesús tomó esto en cuenta. Ok, llegaste de noche, pero llegaste, ahora me vas a escuchar, ¿verdad? A veces nosotros llegamos con miedo a que la gente se entere de que hemos recibido a Cristo, pero el Señor dice: no importa, llega, porque yo así te quiero, yo te voy a usar y yo voy a hacer que toda la gente sepa que tú eres mi hijo. Aleluya. Amén. Gracias. Entonces dice, aquí vamos a ver 3 puntos, hermanos. Este pasaje nos habla de 3 puntos y el número 1 es acercarse. ¿Cómo llegó? Se acercó como de noche. Amén. Se acercó de noche. En el verso 2 dice Jesús, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él reconocía que Dios estaba con Jesús. Amén. Qué hermoso y qué importante es tener la seguridad, que así como José, tengamos nosotros la seguridad que en todo lo que hagamos, en todo lo que planeemos, en todo lo que vayamos a comenzar, esté Dios con nosotros. Sí, Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos garantizada la victoria. Puede haber tropiezos, puede haber oposición, puede venir desaliento, pero vamos a obtener la victoria si Dios está con nosotros. Amén. Y Él se lo dice bien claro. Sabemos, ¿verdad? Que tú haces esto porque Dios está contigo. El 3, hermana, gracias. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí viene el siguiente punto, hermanos: el nuevo nacimiento. Necesitamos nacer de nuevo. Tú y yo ya nacimos de nuevo, amén. Pero a veces nuestra mente todavía la tenemos anclada en Egipto, todavía la tenemos anclada en los viejos rudimentos. Nuestra hermana Berta predicaba la semana pasada de ser libres de ataduras, ¿verdad? Porque a veces tenemos ataduras en nuestra mente que como hijos de Dios no hemos soltado. Amén. Y cuando no tenemos nuestra mirada fija en lo que hizo Jesús, en el poder de Jesús a través de la cruz, cuando no tenemos nuestra mirada en Él, cuando no tenemos la mirada en el autor y consumador de nuestra existencia, déjame decirte que esas ataduras van a seguir ahí. Y nuestra visión, espiritualmente hablando, va a estar entenebrecida. No estoy diciendo ciega porque ya fuimos salvos. Hay mucha gente que todavía vive en una ceguera espiritual. Pero habemos quienes hemos sido rescatados y vivimos bajo la luz de Cristo, pero espiritualmente nuestra visión está con nubes, ¿verdad? Entenebrecida. ¿Por qué? Porque no le hemos dejado a la cruz que opere en nuestra vida. Amén. Entonces, el 4, hermana. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5.
Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ciertamente la palabra nos dice en Romanos 10, versículos 9 y 10, ¿verdad? Que tenemos que confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Amén, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, ciertamente. Pero también nuestra mente tiene que ser renovada. Tenemos que crucificar nuestra mente a la mente de Cristo. Tenemos que poner nuestra mente con los pensamientos de Cristo. ¿Para qué? Para poder decir que hemos nacido de agua y de espíritu. Número 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esto nos habla de un espíritu de ceguera, hermanos. Él conocía la ley, él enseñaba la ley. Amén. Pero él no captaba las palabras de Jesús. Un espíritu de ceguera estaba sobre de él. Y así mucho hijo de Dios tiene ceguera, ese espíritu de ceguera. No es que esté dentro de él, pero opera en su mente y le ciega, le entenebrece la visión espiritual. ¿Por qué muchos no anhelan un segundo servicio? ¿Por qué muchos no están aquí? No porque va a predicar Verónica, no. Porque no tiene ese entendimiento claro. Amén, así es. Y Jesús, y el Señor me lo dijo, Dios me lo dijo, me lo hizo sentir. Mi pueblo no me anhela porque su entendimiento no está claro. Mi pueblo no desea más porque su entendimiento no está claro. Porque no están mirando lo que yo hice con mi hijo a través de la cruz. Cuando miremos la cruz, nuestros ojos se van a abrir. Podemos danzar, podemos bailar, podemos cantar, podemos adorar, podemos enseñar, podemos predicar, pero podemos tener la visión entenebrecida. No estamos mirando la cruz. ¿Qué estás mirando, amado hermano que me estás viendo? ¿Qué estamos mirando nosotros que estamos aquí? Gloria a Dios por los que vinieron. Vino un buen grupo y le doy gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Pero faltaste tú. Faltaste tú. Te la perdiste. Y no por la que está predicando, sino porque te perdiste la bendición que Dios tenía para ti. Así es. ¿Qué estás mirando? ¿Estás mirando tu casa, tu carro, tu familia? Gloria a Dios, por ello es importante. Estos tiempos son familiares, pero no son más importantes que la presencia del Señor. Aleluya. Dice su palabra que un día es mejor en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Amén. Tenemos que gozarnos en la presencia del Señor. Y este hombre en el verso 10, hermana, tenía una ceguera espiritual. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ceguera espiritual. Maestros de la ley, teólogos, ¿no sabes esto? El miedo se ha metido hasta en pastores, en ministros. ¿Por qué tienen miedo? Porque la ceguera espiritual se ha querido apoderar de sus mentes.
y de la visión. Cuidado, hermanos, cuidado. Vamos a ver qué nos dice el versículo 14 y 15. Estos son los versículos clave. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario ¿qué? Que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. ¿Qué dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:7? Dice que por fe andamos y no por vista. Aleluya. Amén. El Hijo del Hombre es levantado, pero eso lo voy a creer en la fe. Amén. Y no lo voy a vivir con mi vista, no lo voy a ver con mi vista, sino lo voy a creer en la fe. Amén. Mateo 14, 24, 31. Aquí vemos, ¿verdad? En esta historia de Mateo 14, 24 al 31, nos habla acerca de Pedro cuando caminó sobre ¿qué? Sobre las aguas. Amén. Aquí vamos a ver cómo, ¿verdad? La falta de visión espiritual, que cuando quitamos la mirada del autor y consumador de nuestra fe, viene esa falta de visión. Es como una vitamina. ¿Cuál es la vitamina de los ojos? La vitamina A, me parece. La vitamina A. Cuando quitamos nuestra mirada de la vitamina A, nuestra visión se perjudica. Amén. Se perjudica. Dice el versículo 24, dice: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era ¿qué? Contrario. Estamos viviendo tiempos contrarios, hermanos. Amén. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque los vientos son contrarios y más contrarios se van a poner. Pero déjame decirte que en medio de los tiempos contrarios, si no tenemos la mirada puesta en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz, déjame decirte que no vamos a sobrevivir. Amén. Los vientos eran contrarios. Verso 26, hermana. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Qué dice? En el verso 25 habla, ¿verdad?, que era la tercera vigilia, la cuarta vigilia de la noche. Ellos ya estaban cansados. La cuarta vigilia era la última vigilia. Entonces en el 26, ya ellos ya cansados, ¿verdad?, dice que se turbaron a ver a Jesús y lo miraron como un fantasma. Entonces, ¿qué? Empezaron a dar voces de miedo. 27 dice: pero enseguida Jesús le habló diciendo, ¿qué? Tened ánimo. Aunque los tiempos sean contrarios, ten ánimo. Yo soy, te dice el Señor en esta noche. No temas. Amén. Tenemos que llenar nuestro odre, hermanos, de Jesús. Tenemos que llenar nuestro odre de vino. Tenemos que llenar nuestro odre de todo lo que el Señor hizo en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque cuando los tiempos son contrarios, la visión se turba, el entendimiento se atonta. Cuando estás pasando una prueba, ¿qué es lo que pasa? Te atontas. Y esto nomás para glorificar el nombre del Señor. A mí me gusta sacar mis hojas ya casi para venirme, porque antes me pongo a orar. Y si el Señor me cambia algo, tengo chance en la computadora de meterle mano y hacer cambios o añadir. Y ahora a las 4 me metí, estuve ahí orando, y a las 5 voy a sacar mis hojas, ¿verdad? No tinta. Santo, no tinta. Dice, el poder de la tinta está low. Me dio una, pero a la mitad. Y corro, agarro mis llaves, mi bolsa y pélate a comprar la tinta. Y me fui a Staples a comprar la tinta. Y agarro la tinta, la pago y corre a la casa, pone el cartucho. Quítale la etiqueta. Ya se la quité.
y quítale la etiqueta, y quítale la etiqueta. Compré la tinta equivocada. Ay, Dios mío. Y empiezo a desesperarme, pero para esto te digo, me había sacado la mitad de una hoja. Y le cambio de color y veo que me empieza a salir en rojo, pero de repente me dice, no hay más tinta ni de color. ¿Qué hago? Y agarro mis llaves y voy a ir a cambiar la tinta. Y en eso viene esa... para esto cuando fui que venía de regreso, le digo, Padre, glorifícate en esta noche, háblale a tu pueblo, que tu pueblo no me mire a mí, que te mire a ti, que tú seas el que estás ahí hablando, pon carbón encendido en mi boca. Y en eso le digo a mi hermana Berta que sentí en mi estómago como que algo me tomó por dentro. Y empecé a hablar lenguas y llegué a mi casa hablando. Yo sentí el poder de Dios automáticamente. Gracias. Y cuando te digo que voy a poner la tinta nueva y quitarle la cinta y la etiqueta y nada, y me puse ya más nerviosa, ya iban a cerrar pues ya me iba a alcanzar. Y Señor, ¿qué voy a hacer, Padre? Mira cómo Dios es tan bello y tan hermoso. Para mí, eso era como una tempestad, como un tiempo contrario. Yo ya estaba en el tiempo contrario porque ya eran las 6 de la tarde y yo no tenía lo que iba a traer, lo tenía pero en la computadora. Amén. Y en eso siento que viene Dios y me dice, ¿no me has dicho que tome el control? ¿No me has dicho que me pare enfrente de ti? Mira a la cruz. ¿Cómo se llama la prédica? Mira la cruz. Y dije, Señor, perdóname, me despojo de este nerviosismo, me despojo de todo lo que me está estorbando y miro a la cruz. Tú vas a hablar, hermanos, agarré y apunté únicamente las citas bíblicas, ¿verdad? Y eso es lo que traigo. Amén. El Señor se está glorificando. En mi vida, no sé en la tuya, pero en la mía sí se está glorificando. Amén. Dale gloria al Señor, porque Él está aquí. Entonces, ¿dónde estoy mirando? ¿En mi viento contrario? ¿En el viento que, ¿dónde está la tinta? ¿O en el Señor? Tranquila, si ya estudiaste, yo soy la que voy a hablar. No dijo Juan en Juan 8 y algo, no recuerdo la cita, el versículo, dice que de tu interior correrían ríos de agua viva. Mira la cruz y Él va a hacer lo demás. Ponte en sus manos y Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Así es de que tenemos que estar mirando, hermanos, mirando el verso 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué le pedí yo al Señor? Señor, habla a través de mis labios. Párate tú, que te miren a ti, que no me miren a mí. Y yo estaba bien segura, ¿verdad? Y cuando pasó esto, ¿qué hizo Pedro? Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque Él miró las olas, Él miró la tempestad, Él miró que ya... Pero quitó su mirada del Señor. Amén. Pero viene nuestro amado Jesús y le extiende su mano y lo hace, lo levanta. Amén. Así me puse yo en un momento. ¿Qué voy a hacer, Señor? Ay. Y dice el Señor, ¿no estás confiando en mí? Mira la cruz. Ay, Padre, eres tan bello. Te doy honra, te doy gloria, te doy alabanza. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias, Señor. Mantengamos nuestra fe, nuestra mirada en el autor y consumador. Amén. Mantener nuestra fe en medio de las tormentas, hermanos. ¿Cómo vamos a mantener nuestros ojos en medio de las tormentas? Viendo el poder de Jesús a través de la cruz. Viendo el poder de Jesús a través de la cruz. Viendo lo que Él hizo. ¿Qué hizo Jesús? Pues tan sencillo. Murió por ti, murió por mí, por toda la humanidad. Cargó nuestros pecados. Dice la palabra que el bendito se hizo maldito. Él tomó nuestra
bendecidos por Dios, para que tengamos vida eterna. Él fue colgado, y no fue colgado nomás así, Él fue traspasado con clavos. ¿Te fijas? Gloria a Dios por el nacimiento de Jesús. Pero ese ministerio, ese plan no hubiera sido terminado si Él no llega a la cruz. Él tenía que llegar a la cruz. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener nuestros ojos. Amén. Él fue resucitado y fue levantado y está sentado a la derecha del Padre, dice la palabra. Amén. Y Dios el Padre lo honró. Lo honró. Pero fue a través de la cruz, de su sufrimiento. Amén. Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué cosas? Ahí Jesús ya les había dicho todo lo que va a acontecer, todo lo que iba a acontecer. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Fíjate cómo Dios, hermanos, no nos está diciendo: espérate, ya eres mi hijo, tranquilo, te voy a brincar para que no pases el fuego, te voy a brincar para que no pases el agua, te voy a brincar para que no pases la enfermedad. No, a ti no va a llegar. Sí va a llegar. Porque todos tenemos un día malo, como decía nuestra hermana. Todos tenemos un día malo. Y ese día malo llega. Pero tenemos que tener la seguridad que Cristo va a ir con nosotros. Dijo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Qué me dice eso a mí? Que yo no voy a pasar mi prueba solo. Que yo me voy a enfermar. Pero Jesús está conmigo. Amén. Que voy a pasar esa situación en mi trabajo, pero Jesús está conmigo. Aleluya. Hace muchos años atrás, mi pastor se ha de recordar, a mí trataron de calumniarme, de llamarme de ladrona. Y vinieron aquí a buscarme porque se iba a arreglar ese problema. Yo estaba cantando allá arriba. Mi pastor me bajó: venga, mijita, porque hay un asunto que arreglar. Y una sierva que está con el Señor, nuestra hermana Lilian Jiménez, me acompañó. Hermanos, Dios estaba conmigo, porque yo no había robado nada. Aleluya. Y me querían calumniar, pero eso se tenía que arreglar. ¿Tenía nervios? Sí, tenía nervios, porque era, aparte que un poquito nuevita en el Señor, pues el que te llamen ladrona, ¿verdad? Así con esas palabras. Pero Dios me honró. Y me dijo la sierva: ¿te fijaste, mija? Dios está contigo. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo las cosas correctamente. Y el diablo quiso mancharte, pero Dios te levantó. Salió ahí mismo la ladrona. Amén. Y yo le doy gloria a Dios por ello. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? No me deja mentir mi pastor. Amén. Qué seguridad, qué confianza. Confía, yo he vencido al mundo. Vas a pasar por muchas cosas, pero confía, porque Él ya venció. Cuando pases por esas pruebas, Él estará contigo. Amén. Aleluya. Dale un aplauso a Cristo, hermanos. Dios es bueno. Gloria a Dios. En Daniel 3, vamos a ir a Daniel 3. Aquí en este capítulo de Daniel 3 habla, ¿verdad?, de tres jóvenes hebreos: Sadrach, lo que hablaba nuestra hermana en la mañana, Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Estos tres jóvenes hebreos no vendieron, por así decirlo, su primogenitura a Faraón, a Nabucodonosor. No cambiaron, ni siquiera comprometieron en lo que creían por salvarse. Amén. En el verso 6, y que también el verso 11 lo repite, pero en el verso 6 dice: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será que echado dentro de un horno de fuego
ardiendo. ¿Te fijas? El 14, hermana, por favor. Dice, habló Nabucodonosor y le dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios. A veces el mundo viene y te dice, no, mira, tú tienes que creer, si no te has sanado hace años, mira, ve y ponle una medallita o haz una manta o ofrécele algo a tal muñeco. Porque eso es, hermano. Si tú no haces eso, ¿verdad? Para honrar a mi Dios, dice él, ¿verdad? Dice que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, el 15, estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de flauta, de tamborín, de arpa, de arterio, de zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y os adoréis la estatua que yo he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado de en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Él estaba dándoles a ellos la pauta para que ellos dudaran. ¿Tu Dios te va a sacar de ese horno de fuego? ¿Tu Dios te va a sacar de esa enfermedad? ¿Tu Dios te va a librar de que te saquen de tu casa? Sí. Y si me sacan de mi casa es porque ya Dios tiene otra casa para mí. Amén. Sí. Y si Dios no me sana, es porque Él tiene planes con esta enfermedad y me va a seguir usando. Amén. Dios no quiere que tú te amedrentes. Dios quiere que aprendas a confiar en Él y a saber que Él está contigo. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Sadrach, Mesach y Abednego? Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mira qué seguridad, hermanos, y qué confianza, de la confianza, ¿verdad?, que tenían ellos en Dios. Dice el 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Te fijas? Tenían plena confianza, pero ahí viene lo mejor en el 18. Y si no, me gusta ese y si no. Amén. Porque podemos decir, sí, Dios me va a librar de esta enfermedad y cada vez estoy peor. Y si no me libra, y si no me sana, y si no me ayuda en esa área, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos a la estatua que has levantado. Aleluya. Es lo que nos falta a nosotros, pueblo de Dios, mirar a Jesús a través de la cruz y poder decir con una autoridad y con una seguridad que si no somos rescatados del problema o de la situación en que estemos, no vamos a desmayar, porque Dios está con nosotros. Mejor es pasar las pruebas con Dios que pasar las pruebas sin Dios, porque déjame decirte que de una manera conozcas a Dios o lo tengas en tu corazón o no lo tengas, le sirvas o no le sirvas, seas un hijo de Dios o no lo seas, vas a pasar pruebas. Todos vamos a pasar pruebas. Desde que nacemos pasando pruebas. Amén. Que si el cólico, y a veces ni la mamá sabe que tiene cólico el bebé. Amén. Son pruebas. Pero déjame decirte que Dios está contigo. Amén. Entonces dice, ¿verdad?, que no adoraron a la estatua. Eso sucede, hermanos, cuando nuestra mirada está puesta no solo en Jesús, sino en el poder de la cruz. Vamos a ir a 2 de Reyes 6. Y ahí rápidamente la palabra dice, ¿verdad? Es una historia que está del 1 al 17, pero en el verso 8, ahí está hablando, ¿verdad?, del profeta Eliseo, ¿verdad? Donde él era un hombre considerado un varón de Dios, ¿verdad? Que Dios le revelaba las cosas.
Dice el verso 8, al rey de Siria, quien tenía guerra contra Israel. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, en tal lugar y en tal lugar estará mi campamento. El 9, pero Eliseo, quien era considerado varón de Dios, envió a decir al rey, no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a los siervos les dijo, este rey pensaba que tenía un traidor entre su ejército, que ya le iban a contar todo al rey de Israel, y no era así. Mira lo que dice el verso 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de vosotros es quién de los nuestros es del rey de Israel, o sea, está a favor del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está ¿dónde? En Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Qué hermoso es cuando Dios te revela los secretos de otra gente, para ayudar, o para prevenir, o para exhortar, o para orar, interceder. Amén. Dios revela los secretos, hermano. Amén. No es que fue un pajarito, Dios lo hace. Dice el 13, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe y a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y dice que un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Amén. ¿Cuándo vinieron? De noche. Amén. Dice que el ladrón no entra a la casa a robar de día o cuando tú estás, sino entra cuando todos duermen. Amén. Cuando estás desaprevenido. Amén. Dice el 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, mira ahora cuando desviamos la mirada de la cruz, él contesta, dice, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Señor, sálvame, que me hundo, ¿verdad? El 16, y él le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. El profeta Eliseo, ¿qué tuvo que hacer? Orarle a Dios, Señor, ábrele los ojos a este hombre, para que pueda mirar que son más los que están con nosotros. Y así lo hizo. Dios permitió que él abriera sus ojos y mirara el ejército de Dios que estaba a favor de ellos. Entonces él tuvo fuerza. ¿Qué pasa cuando nosotros cuando nos desenfocamos de la visión de estar mirando al Señor? Nos debilitamos. El no mirar a Dios nos debilita, hermanos, porque no es con tu fuerza, no es con mi fuerza. Amén. Es con la fuerza de Dios. Dice su palabra, ¿verdad? Que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Aleluya. Y a veces nuestra mirada está puesta, y gloria a Dios por los médicos, en el médico. Nuestra mirada y nuestra confianza en el dinero. Voy a trabajar mucho, porque muchos no vienen a la iglesia porque tienen muchos compromisos de trabajo. Híjole, cómo me ha bendecido Dios esta quincena. Me hizo trabajar 40 horas y extras, pero faltaron a la casa de Dios. ¿Te fijas? Esa no es una bendición, hermano. Será bendición para tu bolsillo, pero espiritualmente eso es como si ese dinero hubiera caído en un saco roto. Amén.
Para terminar, vamos a ir a Números 21 y con esto concluimos. Aquí vamos a confirmar lo de los dos versículos clave. ¿Te acuerdas de los versículos clave que dijimos cuando hablamos, verdad? Que ahí se me fue su nombre. Déjame. Nicodemo, sí. Cuando Nicodemo, ¿verdad?, está hablando y teniendo una plática con el Señor, ¿qué es lo que le dijo Jesús en el versículo 14 y en el 15? Hermana, por favor. En Juan 3, 14 y 15. Juan 3, están los primeros. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. Está citándole la palabra que se habló, que se realizó en tiempos anteriores, años anteriores, en tiempos de Moisés, en el tiempo de Números 21, 4 y 9 al 9 dice: después partieron del monte de Or. Acuérdate que salieron de Egipto, todo el pueblo salió de Egipto, ¿verdad? Y iban caminando ¿dónde? Por el desierto. Dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué pasó? Se desanimó el pueblo. ¿Por qué se desanimó el pueblo? Porque el pueblo fue libertado de una ciudad, pero no tenían libertad libre la mente. Y cuando tenemos la mente encadenada en Egipto, en nuestra vieja manera de vivir, cuando tenemos nuestra mente encadenada a las cosas viejas, amén, viene desánimo y viene cansancio y no podemos vivir una vida libre, porque es como que caminamos cargando un costal. Yo aquí traigo todo mi pasado y no lo suelto porque, ay, como me acuerdo de los ejotes y de los elotes y el Señor dice: suelta, suelta. Y Dios se enojó. Amén. El pueblo se desanimó por el camino, dice la palabra, el 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Fíjate, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Dónde estaban los ojos del pueblo, hermanos? En Egipto. En Egipto. Y es por eso se cansaron. Porque estaban sus ojos en Egipto. Por eso te pregunto en esta noche, y a ti que nos estás viendo, ¿dónde están nuestros ojos, pueblo de Dios? ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Dónde están tus ojos? Tú, si te has extraviado y le has dado la espalda a Dios, ¿dónde están ahora tus ojos? ¿En las fiestas? ¿En las drogas? ¿Con los amigos? ¿En las cosas que no edifican tu espíritu? Dios te dice en esta noche: vuelve tus ojos a mí, vuelve a mirarme. Y pueblo de Dios, volvamos a mirar al Señor para no cansarnos, para no desanimarnos. Dice el verso 6: y Jehová envió entre el pueblo ¿qué? Serpientes. En el 5, hermana, por favor. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de ese pan liviano. ¡Ay! ¡Ay! Otra vez va a predicar esta hermana y va a ir con lo mismo. ¡Ay! ¡Ay, no! Yo la verdad ni le escucho. Siempre lleva lo mismo. Otra vez ya nos están diciendo lo mismo, la misma cantaleta: diezma, 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 diezma. Congrégate, 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 congrégate. Hay fastidio, ven a la oración. Hay fastidio, hay fastidio. No nos damos cuenta, pero espiritualmente somos como el pueblo de Egipto. Estamos fastidiados. Lo mismo, siempre lo mismo. Déjame decirte que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y si tú lees un versículo
versículo 10, 20 veces, 10, 20 veces el Señor te va a dar un manjar diferente. Aleluya. Pero si tienes los ojos en Egipto, tú vas a mirar todo eso con desagrado, con fastidio, con cansancio, con desánimo. Por eso tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús a través del sacrificio que hizo en la cruz. Amén. El 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, porque él se enojó, hermanos. Amén. Que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Cuando quitamos los ojos de Jesús y viene ese fastidio y hablamos en contra, yo no estoy hablando en contra de Dios, pero otra vez esa hermana hablando ahí es en contra de Dios, porque no estás hablando en contra mía o en contra del que se pare aquí, estás hablando en contra de Dios. Amén. Aleluya. Cuando pasa todo eso, Dios se enoja y viene muerte espiritual. Viene primero enfermedad espiritual, pero puede llegar la muerte espiritual, hermanos. Amén. El 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Cuando vieron que ya estaba muriendo la gente por las mordeduras de las serpientes. El pueblo, ¿qué dice? Reaccionó. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Amén. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué nos está queriendo decir esta cita bíblica, este pasaje? Así como Moisés levantó una serpiente en el desierto para que el pueblo que pecó o que pecare ya no hiciera mordido, ya no muriera al mirar a la serpiente, así la humanidad que quiera mirar a Jesús tenga vida y vida eterna. Aleluya. En esta noche te digo, tú que conoces a Cristo, voltea tu mirada a Jesús. No te desvíes del camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie va al Padre si no es por mí. No son los rezos, no son las imágenes, no son lo que nos enseñaron nuestros padres. Es Jesús, el autor y consumador. Él es el que dio la vida. Él es el único intercesor entre Dios y tú. Él es el que te llama hoy a arrepentirte y a voltear tu mirada. No hay, qué hermoso es un mensaje del nacimiento de Jesús, un mensaje de Navidad, pero no puede haber Navidad si no hay crucifixión. Crucifícate en Cristo Jesús. Crucifícalos lo que sabes que desagrada a Dios y ponte en sus manos. Él está presto. Él te dice con sus brazos abiertos: ven a mí, yo estoy aquí. Esa es la palabra que Dios nos da. Aleluya. Esa es la palabra de esta noche. Recíbela y permite que Dios entre a tu corazón y limpie todo lo que ha traído contaminación. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida y bendigo la vida de todos los que estamos aquí. Gracias. Amén. Amén. Gloria al Gracias. Señor.